o conforma las extremidades de los huesos a partir de ahora llamadas epífisis en el caso de los huesos largos y un borde estrecho alrededor de la cavidad medular en el cuerpo de los huesos largos. En cuanto a las estructuras que configuran un hueso o la estructura de los huesos, podemos decir de que básicamente un hueso largo tipo como el que ustedes ven a la derecha de la proyección tiene mayor longitud que diámetro y consta de los siguientes elementos o partes. Sus extremidades, denominadas epífisis, son las terminaciones proximal y distal del hueso, que encierran un espacio intermedio llamado cuerpo o diáfisis del hueso, y es la porción cilíndrica larga y principal que ustedes observan. Entre la diáfisis o cuerpo y las epífisis podemos observar las metáfisis, que son las regiones de hueso maduro donde la diáfisis o cuerpo se une a las metáfisis o extremidades proximal y distal. Es en el hueso un lugar de crecimiento. Cada metáfisis incluye la placa epifisaria o cartílago de crecimiento, capa de cartílago hialino que permite que la diáfisis del hueso pueda crecer en longitud. Esto ocurre siempre y cuando la persona esté en etapa de crecimiento y esta metáfisis es estimulada por diversos factores hormonales. También ven en las extremidades de los huesos el cartílago articular, que es una fina capa de cartílago hialino que cubre la zona de la epífisis donde ese hueso se va a relacionar con otro. El periósteo es otro de los elementos constituyentes del hueso y es una vaina dura de tejido conectivo denso o irregular que envuelve al hueso en los lugares que no están cubiertos por cartílagos. Fíjense la importancia del periósteo porque recubre la superficie externa del hueso compacto y además es muy fibroso en su parte externa y más celular y vascular en su porción interna, como pueden ver en el corte microscópico. Finalmente tenemos el endostio, que es una fina membrana que limita la cavidad medular. El endostio contiene una sola capa de células formadoras de hueso y una pequeña cantidad de tejido conectivo. Los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios atraviesan al hueso compacto desde el periósteo, como ustedes pueden ver en la periferia del hueso, por los conductos perforantes transversos o conductos de Folman. Estos vasos y nervios de los conductos perforantes se conectan con los de la cavidad medular, periósteo y conductos centrales o haversianos, y esos conductos corren en sentido longitudinal en el hueso. Alrededor de estos conductos centrales, como ustedes pueden verlos, que están ocupados por un vaso arterial, se organizan laminillas concéntricas, anillos de matriz osteoide calcificadas, similares a los del tronco de un árbol. Entre las laminillas se observan pequeños espacios llamados lagunas, y esas lagunas contienen osteocitos. Irradiando hacia todas las direcciones de la laguna, surgen unos pequeños canalículos que contienen líquido extracelular. Por dentro de los canalículos se hallan grupos de osteocitos
que constituyen delgadas prolongaciones en forma de digitaciones. Los componentes del hueso compacto se organizan en diferentes unidades que son la unidad anatómica y funcional del hueso, llamado osteona o sistema haversiano, que veremos. La osteona o sistema haversiano consiste en un conducto central o de Havers con sus laminillas concéntricas, lagunas, osteocitos y canalículo. La osteona es importante remarcar, como ustedes la pueden ver en las proyecciones, fundamentalmente en los cortes microscópicos, constituyen la unidad anatómica y funcional de los huesos y se alinean en el tejido óseo compacto en la misma dirección a lo largo de las líneas de tensión del hueso. En la diáfisis, por ejemplo, son paralelas al eje mayor del hueso. Como resultado, la diáfisis de un hueso largo ofrece resistencia y evita torsiones y fracturas, incluso cuando se aplican fuerzas muy grandes, como ustedes podrán comprender. La osteona de un hueso largo puede compararse con una pila de troncos y cada tronco está formado por anillos de material duro y se requiere una fuerza muy considerable para cortarlos todos juntos. Las zonas situadas entre las osteonas contienen laminillas intersticiales dentro de las cuales hay lagunas con osteocitos y canalículos. Las láminas intersticiales son fragmentos de osteonas viejas que fueron parcialmente destruidos durante la reconstrucción ósea o el crecimiento óseo. Las laminillas que rodean al hueso justo por debajo del periósteo y que rodean la cavidad medular se la llaman laminillas circunferenciales. Vale decir entonces, a manera de resumen, que la unidad anatómica y funcional del hueso es la osteona en el caso del hueso compacto. Entre las láminas concéntricas de matriz mineralizada hay pequeños orificios o lagunas donde se encuentran los osteocitos. Para que estas células puedan intercambiar nutrientes, cada laguna dispone de una serie de canalículos por donde estas células emiten prolongaciones e intercambian entre sí nutrientes. La osteona está centrada por un canal central, que ese canal central permite la llegada de una arteriola o una rama muy fina de una arteria. En torno a ese canal central se observa un conjunto de laminillas concéntricas ya descritas y las lagunas y osteocitos en ellas incluidas, todo lo cual recibe el nombre de osteón, osteona o sistema de Haber. Ustedes se preguntarán cuál es el motivo de que exista este tipo de organización en el hueso y no como en el cartílago, en donde el vaso sanguíneo era periférico. Ocurre que acá la difusión de los nutrientes en el caso del hueso no puede hacerse por simple difusión dada la característica compacta de su matriz, motivo por el cual es necesario que para que los osteoblastos y fundamentalmente los osteocitos cuenten con los elementos nutrientes esenciales, es que debe llegar hasta la proximidad de ellos y a través de este sistema de canalículos los vasos sanguíneos. Como hemos venido describiendo, en el endoesqueleto que cuenta con el ser humano como elemento de sostén y soporte, en ese esqueleto observamos determinadas piezas más elementales o pequeñas llamadas huesos, que se relacionan
dinámica y armónicamente entre sí para constituir esta estructura denominada esqueleto. En el esqueleto humano adulto se observan alrededor de 206 huesos, la mayoría de ellos pares con un miembro de cada par en cada lado del cuerpo. Obviamente existen variaciones en ese esqueleto de acuerdo a la vida del individuo. El esqueleto se agrupa en dos grandes divisiones. El esqueleto axial de eje, que está ubicado en relación con el eje longitudinal del cuerpo. Y este esqueleto axial está constituido por diversos elementos o partes, como es el caso del cráneo, la columna vertebral y tórax, entre otros elementos, por ejemplo. Y el segundo gran componente del esqueleto en el cuerpo humano es el esqueleto apendicular, de apéndice pendiente. El esqueleto apendicular está constituido por los huesos de los miembros, de la extremidad superior e inferior, y los huesos que forman las cinturas, vale decir, esas estructuras que unen las extremidades con el esqueleto axial. Existen otros elementos, como por ejemplo los huesecillos del oído, que son los que forman parte del sistema de la audición, como el hueso hioide, que es un hueso que se encuentra en la parte media del cuello, que al no encontrar un sitio en donde ubicarlos en su clasificación, se los ha incluido en el esqueleto axial. Vale decir que el estudio del esqueleto, del sistema esquelético, se va a organizar en torno a estas dos divisiones, poniendo énfasis en las relaciones o en las interrelaciones entre los diferentes huesos del cuerpo. Estudiamos la clasificación de los huesos. Casi todos los huesos pueden clasificarse y existen diversos tipos de clasificaciones. En primer lugar, nosotros hablaremos de la organización o clasificación de los huesos teniendo en cuenta sus dimensiones espaciales. En tal caso, hablaremos de los huesos largos, en donde predomina la longitud sobre el ancho, tienen una diáfisis o cuerpo y un número variable de terminaciones o epífisis, y están ligeramente curvados para darle resistencia. Entre, como hemos visto ya, la diáfisis o cuerpo y las extremidades o epífisis, en determinado momento de la vida, como ustedes pueden ver en la radiografía de los miembros inferiores de un adolescente, se puede encontrar la metáfisis que da alojamiento al cartílago de crecimiento del hueso. Es obvio que en la arquitectura de los huesos largos se organizan de una manera distinta a las de otros huesos que no son considerados largos. Vale decir que un hueso largo como el fémur que ustedes ven en la parte extrema a vuestra derecha presenta periféricamente, desde el punto de vista arquitectural, tejido óseo compacto, mientras que desde el punto de vista central, al fin de albergar la médula ósea roja, pero a su vez también disminuir el peso absoluto del hueso, se observa el tejido óseo esponjoso que ya hemos mencionado. Como ejemplo de huesos largos, hablaremos del húmero, que es el hueso largo que forma por sí solo el esqueleto del brazo,